Muy buenos días, chicas. Vamos a comenzar el día de hoy. Me espero un ratito para comenzar, nada más que ahorita no se han conectado. Yo quiero suponer que es por cuestiones laborales. La clase pasada estábamos revisando todo lo referente a la parte bioquímica. Tengo pendiente enviarles la tabla de los valores bioquímicos. Bueno, en primer lugar, ustedes investiguen lo que pueden obtener y les cargo otra que les puede servir. Reitero, dependiendo, porque hay algunos laboratorios que toman los puntos corte de X o Y entidad. Entonces, hay variabilidad, pero si las analizamos de forma como muy crítica, realmente no es una diferencia muy abismal, ¿no? Entonces, pues podemos decir que es válido o no. Ahora, antes de seguirnos, ¿no? Como loquitos en el temario, vamos a muy buen tiempo, vamos a resolver un caso, ¿sale? Para que lo abordemos desde la perspectiva antropométrica y bioquímica, que ya ahorita ya estamos más adentrados con más conocimiento de, quedaría uno de tarea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar a revisarlo para que veamos. Ok, entonces, denme chance para hacer un poquito de zoom. Aquí, bueno, las instrucciones no cambian, sin embargo, vamos a revisar. Ahora sí. Acude a consulta hombres. Me voy anotando para ir haciendo a menos los ejercicios igual. Es hombre de 34 años, referido por el médico, derivado de los resultados de su check-up de la empresa en la cual labora. Entonces le realizaron química sanguínea, el perfil de lípidos, de los cuales los principales hallazgos fueron los siguientes. La glucosa, aquí podemos observar que si bien no estamos hablando de diabetes, obviamente, todavía le falta, sí lo podríamos considerar con datos de resistencia a la insulina. Entonces, tenemos el primer foquito rojo y esta parte que nos interesa, es decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque este paciente me está dando este valor. Ahora, para lo que es el valor de ácido úrico, también tenemos otro dato de atención. ¿Por qué? Porque su valor de ácido úrico está siendo de 9.3 miligramos sobre decilitro, cuando más o menos de forma general, los varones lo recomendable es que estén por debajo de 8. En el caso del colesterol total, otro poquito rojo, porque estamos teniendo un valor de 300 miligramos sobre decilitros, y todavía a esto le podemos agregar la siguiente situación, que su colesterol aquí una disculpa, este es HDL, no es LDL. El que sigue del colesterol total es HDL y el de abajo. No es cierto, este es HDL y este es L. Ay, es que este ya no lo tengo aquí, está en PDF, por eso no le puedo modificar. Pero este es LDL, en efecto, el primero que tenemos después del colesterol total, y el que está abajo no es otro LDL, es el HDL. Ahora sí, aclarando esto, por ejemplo, el colesterol total, lo ideal es que esté por debajo de 200 miligramos sobre decilitro. Aquí lo tenemos hasta 300. Segundo punto importante, el colesterol LDL, lo importante es que esté por debajo de 100 miligramos sobre decilitros. Entonces también otro foco rojo. Y por último, el HDL es hombre. Muchos organismos coinciden en que lo mínimo aceptable es 40. Entonces, revisando estos, que es glucosa, ácido úrico, colesterol total y colesterol, insisto, este es el LDL, estamos ante una situación de descontrol metabólico. Ahorita vamos a hacer el diagnóstico todo bonito, ¿no? Nada más estamos echando un vistazo general a la información que se nos está aquí mostrando. Ahora, la parte antropométrica
Ahí, un segundito, lo que baja. ¿Qué me obedece? Aquí está. Ahora sí. En la evaluación antropométrica se obtuvo la siguiente información. Su estatura es de 176, peso 92 kilogramos. Pues hasta aquí no nos dice gran cosa. La circunferencia de cintura es de 105 centímetros, y aquí estamos como con un dato sólido que nos está indicando riesgo a enfermedad cardiovascular. Circunferencia de cadera 110 centímetros, circunferencia de brazo 38 centímetros y el porcentaje de masa grasa 30%. Entonces, ¿qué diagnóstico podría emitir con dicha información antropométrica y bioquímica? Aquí entre paréntesis nos menciona: sustente sus resultados con las operaciones correspondientes como índice de masa corporal, circunferencia de cintura-cadera, diagnóstico de las circunferencias, percentiles, entre otros. Entonces, vamos a comenzar con lo más sencillito y en el orden alfabético. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que trabajar, pues es justamente ¿qué? La parte de la antropometría, ¿no? Entonces, ay, perdón, que ando ahí hablando medio raro. Entonces, la primera formulita que debemos de obtener es, pues, por ejemplo, la más fácil, índice de masa corporal. Entonces, denme un segundito. Miren, a ver, aquí les voy a dejar de compartir esta información. Nada más voy a tomar nota de los datos, porque insisto, no lo tengo aquí en esta máquina. Entonces, su edad es de 34 años, es hombre, mide 1,76, 92 kilogramos, cintura 105, cadera 110, brazo 38 centímetros y porcentaje de masa grasa 30%. Digo, ya cuando estén más adentrados en esta parte, con unos cuantos indicadores, ustedes ya estarían obteniendo suficiente información. Sin embargo, pues no. Aquí el objetivo es que conjuntemos todo con todo. ¿Vale? Denme un segundito para que abra la otra presentación e irnos en ese orden, porque sí, yo creo que va a resultar hasta como un poquito más orgánico, ¿no? Más fácil de ver. A ver, espero no se conflictúe mucho mi sistema, que de pronto cuando comparto toda la pantalla no funciona muy bien. Ya. Entonces, aquí lo que estoy proyectándoles es la presentación de la antropometría, y justamente para que nos vayamos en ese orden de los indicadores que vamos a obtener. Vamos a ver que me avanzo aquí. Obviamente ella es adulta, ya no aplica decir cómo va el crecimiento. Entonces, aquí no me acuerdo cómo le daba zoom. Entonces, si yo quisiera obtener la complexión en este caso, recordemos los datos que nos dieron únicamente fue peso, circunferencia, cintura, cadera, brazo,
y el porcentaje de masa grasa. Entonces, en este caso, no puedo estimar la complexión. ¿Para qué me serviría determinar la complexión? A lo mejor para saber el tipo de complexión y entonces utilizar el peso con base a la complexión. Sin embargo, pues no es el dato que tenemos. Tenemos otras fórmulas, por ejemplo, determinación de peso, en el caso del largo de rodilla, tampoco tengo el dato del largo de rodilla. Entonces, puedo obtener, bueno, aquí no está, pero hay otras fórmulas de peso. Entonces, creo que esto sí. De hecho, a ver, déjenme salto esta información. Traje el periodo de peso y centro corporal. Quiero empezar con el peso de rango saludable para que valoremos este peso que está teniendo, si se encuentra dentro de lo aceptable o por el contrario, estamos teniendo los primeros datos de alarma, que ya con base a la parte bioquímica nos vamos dando una idea. Entonces vamos a sacar su peso mínimo en este caso. En el caso del peso mínimo para hombres, recordemos que la fórmula nos dice, vas a utilizar el valor de su estatura al cuadrado, que en este caso es 1,76, y este valor lo vas a multiplicar por 24. Bueno, en el caso de los hombres, 25. Entonces, el peso máximo, perdón, peso máximo, perdón, 24. El peso máximo para este sujeto sería de 77.4 kilogramos. Y el peso mínimo, operación más o menos similar, sin embargo, cambia. Porque en el caso del mínimo, yo voy a utilizar el valor de 20, no de 25. El peso mínimo para este paciente es de 61.95 kilogramos. Entonces, su peso actual es de 92 kilogramos. Si yo lo comparo con el peso máximo del paciente que estoy estimando de 77.4, hablo que existe una diferencia de 14.6 kilogramos, ¿sale? Recordemos que cuando hacemos estas operaciones, que la ventaja que tienen es que son muy sencillas. La desventaja es que como estoy únicamente utilizando el valor del peso, desconozco cómo es la proporción de la masa grasa, si hablo de una obesidad ginecoide o androide, si el perímetro de la cintura está muy crecido, que incluso ya caiga en riesgo cardiovascular. Aquí se los voy poniendo poco a poquito, paso a pasito, para que lo vayamos haciendo tranquilo. Ahora, recordemos también que existe un porcentaje de peso habitual, que ahora sí ya me voy a ir en el orden de las diapositivas. El peso teórico o relativo. Bueno, miento, aquí me faltó. Podrían decir, bueno, pero entonces, ¿qué fórmula de peso teórico puedo utilizar? Hay varias, pero una que les recomiendo es muy similar a lo que hicimos ahorita. Es estatura al cuadrado, que en este caso es 1,76, por el valor de 22.5. Se van a preguntar, bueno, pero ¿por qué 22.5? Porque es como estimarlo para que ese peso me clasificara en el índice de masa corporal de 22.5, que cae justo en el centro de la normalidad. Entonces, ese peso teórico sería más o menos de 69.69 kilogramos. Ahora sí, puedo hacer la siguiente operación, que es el porcentaje de peso teórico. Y yo utilizaría el valor del peso actual, que es de 92 kilogramos, entre mi peso teórico, que es de 69.69, por 100. En este caso, 69.69
1%. En este caso, el porcentaje que estoy obteniendo yo es de 132.01%. Observamos qué quiere decir esta interpretación. Me está diciendo, mira, si cae por encima de 120, estamos hablando de un excedente de peso. Entonces, reitero, si hablamos meramente de peso, diríamos, uy, esto está crítico, este individuo está excedido de peso, ¿no? Hablando únicamente de esa forma. Sin embargo, recuerden, enfrente tenemos a un individuo, no a esos datos. Entonces, es decir, ¿qué más tengo y con qué más puedo trabajar? Peso habitual. En este caso no me está dando datos del peso habitual y el contexto de la información que tenemos. Reitero, esta lo vuelvo a proyectar. O sea, el tema fue porque le hicieron un examen de check-up, entonces encontraron aquí unos datos de interés y por eso lo refiero. Entonces, peso habitual no es la situación, sin embargo, sí podría preguntarlo a este individuo, ¿por qué? Porque a lo mejor, ¿qué tal si pesaba antes y ha empezado a perder un poco de peso, ¿no? Porcentaje de pérdida de peso tampoco aplicaría que lo sacáramos ahorita porque no se mencionó en la información. El índice de masa corporal es el único que nos faltaba por sacar ahorita que estábamos haciendo estas operaciones. Recordemos que es el valor del peso actual, en este caso era de 92 de este paciente, entre el valor de la talla al cuadrado. Entonces, para este individuo, su IMC es de 29.70 kilogramos sobre metros cuadrados, que básicamente estaríamos todavía en sobrepeso. El rango de peso saludable ya lo obtuvimos, el máximo fue de 77.4, el mínimo de 61.95. Ahora, la circunferencia del brazo. Aquí es necesario que yo me vaya con el libro del ABC de la evaluación del estado de nutrición. En un segundito ahorita en lo que carga, para que busquemos el valor de esa circunferencia. Vamos a ver. Aquí ya tenemos las tablas. Vamos a buscar ahorita los percentiles. Recuerden que primero está todo lo de pequeñines. Bueno, aquí nada más voy a hacer el siguiente comentario. Reitero, si tuviera yo en este caso, hubiera contado con el valor, por ejemplo, del ancho de codo o bien la circunferencia de muñeca, sí podría obtener ese peso teórico.
Pero en este caso, no contamos con el dato, entonces por eso utilizamos otra fórmula completamente diferente. Ahora, peso, edad, índice de pliegue cutáneo, no tenemos tampoco dato de pliegue cutáneo, sino que fue porcentaje de masa grasa corporal, que también ahí hay un percentil, ¿eh? Ahorita se los digo. Niños y adolescentes, pliegue cutáneo. Adultos, sexo, pliegue cutáneo, pliegues, porcentaje de grasedad. Chéquense aquí, tenemos una información importante. Disculpen aquí, yo creo que se va a ver muy chiquito en su pantallita, pero tenemos porcentaje de grasedad, varones de 18 a 74.9, que si tenemos el porcentaje, ¿no? El dato bruto. Entonces, observamos la primera columna de edad y este paciente, recuerden, tiene 34 años. No, todavía entraría en este intervalo de 30 a los 34.9. Observo porcentajes, el percentil 5 es 16, el 10 es 17, el 15 es 18, el 25 es 20, el 50 es 23. Aquí, en el percentil 50 ya puedo decir, ya estoy teniendo, obviamente, esta adiposidad excedida. Observamos, percentil 95 es el valor para el porcentaje de masa de 30. Entonces aquí mi paciente justamente está en esta clasificación, percentil 95, que ya estaríamos comprobando el estado de obesidad. Ahora sí, el peso, reitero, no me dice mucho por sí solito porque puede estar sesgado. Cuando yo tengo masa grasa, digo, ok, aquí algo no me está cuadrando. Ahora, masa libre de grasa no. Libre de grasa en adultos. Achis. Me lo pasé. A ver, denme un segundito porque sí está aquí. Aquí estaba. Índice de circunferencia de brazo, edad, varones 18 a 79.9 años. Igual tenemos la primera columna de los intervalos de edad. Entonces, mi paciente, si no mal recuerdo, tenía el valor de 38 centímetros para este valor. Entonces, vamos a observar. 36.7 para 38 está más distante que 38.2 para 38. Nuevamente esta circunferencia de brazo, perdón, estaría cayendo en un percentil 95. Entonces, aquí yo ya estoy confirmando el estado. Bueno, puede confirmar una cosa. El exceso de obesidad, de adiposidad, perdón, fue una hipertrofia. Sin embargo, cuando uso masa grasa, pues confirmo la hipertrofia, el exceso de adiposidad. Circunferencia en brazo, aquí tenemos, ¿no? Más de 95, justo quedó en el 95, riesgo de obesidad o hipertrofia. Ahora,
no está embarazado, ¿verdad? Masa grasa, bueno, ya en este punto me voy a ir derecho acá, Hombres, ya lo vimos, ¿sale? Ya lo clasificamos, de hecho, en percentil puntualmente, pero pues si quisiéramos decir elevado, ¿no? Justamente, pues está este valor de que lo ideal sería que al menos estuviera sobre esos 95, ¿no? Entonces, déjame ver. Y viene lo bueno, ¿no? Lo que decíamos, bueno, pero pues pasa que cuando vamos con el doctor nos dice que tenemos que perder como muchísimo peso y pues hasta salen todos desanimados. Aquí recuerden que tenemos justamente esta parte de decir, a ver, déjenme ver, si quedamos que tiene porcentaje de grasa actual, masa grasa actual, menos porcentaje de masa grasa aceptable, en este caso dejémoslo en 25, sería igual a 30% menos 25% es un 5%. Entonces, por reglita de 3, tengo que pasar, bueno, no por reglita de 3, o sea, tengo que hacer las operaciones para saber cuánto es eso, ¿no? Cuánto es eso que estoy hablando. Entonces, en primer lugar, tengo que despejar cuánto es mi exceso de grasa. Y voy anotando, exceso de grasa es igual a peso actual de 92 kilogramos entre el porcentaje del exceso de grasa A ver, espérenme un tantito. Es que ahorita que le estoy haciendo, como que no me hizo sentido. Déjenme ver qué estoy. Ya vi, es que aquí, fíjense que me salté un pasito. De hecho, aquí, por ejemplo, error mío, hasta ahorita me voy dando cuenta, o sea, yo necesito saber ese porcentaje que decía, ¿no? Del 5%, justamente por reglita de 3, lo necesito transformar, ¿no? Entonces sería 5% por mis 92 kilogramos totales entre 100, estoy hablando de que ese 5% equivale a 4.6 kilogramos, o sea, ya cambia mucho, de hecho ya lo podemos dejar hasta en 5 kilos realmente. Entonces, el peso que yo esperaría de ese paciente sería justo esos 92 menos esos 5 kilogramos, 87 kilogramos. Ahora, quiero que seamos críticos en este punto. A ver, es un hombre, tiene 34 años, realmente está muy, muy joven. Segundo punto, estoy observando que en circunferencia de brazo y en porcentaje de masa grasa se me fue hasta los percentiles más grandototes. Y además de eso, estoy observando que en la parte bioquímica tengo muchos foquitos rojos. Entonces, aquí el criterio de cada quien va a ser muy diferente, ¿sale? Porque puede haber quienes digan, bueno, a lo mejor, pues estos 5 kilos no son nada, tiene que perder mucho peso. Ahora, puede haber quienes digan, no, pero pues es que a lo mejor se desanime, no lo logre,
¿Qué tal si después termina con problema de dietismo crónico y el dietismo crónico tiene más repercusiones que ventajas para la salud? O sea, como dice el dicho, para gustos los colores, igual, criterios dependerá bajo la experiencia que ustedes vayan adquiriendo. Aquí, muy particular punto de vista es el siguiente. Recuerden, siempre se los digo, estamos frente a una persona. Entonces, es súper importante que antes de pensar en el diagnóstico, pensemos en esa persona, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahorita haciendo todo el diagnóstico. Hasta aquí yo ya saqué bastantes operaciones, ya nada más voy a complementar. Por ejemplo, tan solo por la circunferencia de cintura. Ay, aquí no la puse, a ver, déjenme ver, ¿eh? Ah, sí, aquí está. Aquí circunferencias, ya por último, como dice la cerecita del pastel, voy a dividir los 105 centímetros de cintura entre 110, que es la cadera. El ICC fue de 0.95, que si observan estamos hablando de una distribución androide y que justamente sabemos, ay no, no es cierto, todavía alcanza a ser bueno, caería en ginecoide, pero ya yo bien tendenciosa, ¿verdad? Qué mala onda me vi. Todavía caería en ginecoide, pero aquí viene justo el punto que quería tocar. El perímetro abdominal, en el caso de él, está en 105, entonces su riesgo cardiovascular está sustancialmente incrementado. Entonces, recuerden, cintura no es igual a abdomen, porque qué tal si se lo tomaron en la parte más angosta del torso. Ahí tendría que hacer como mis clasificaciones y decir qué pasa. Pero, de todos modos, pues sí, si hablamos de un riesgo aumentado. Entonces, ahora sí, si quisiéramos establecer un diagnóstico, ya cuento con datos suficientes. De hecho, ahorita, insisto, hicimos más operaciones de las que normalmente haría yo, siéndoles muy honesta, pero el objetivo es que de forma objetiva y de forma muy crítica valoremos integralmente a este individuo, o sea, todos los datos. Entonces, podríamos obtener el primer diagnóstico antropométrico, que sería, con base a los hallazgos y la interpretación de los datos, se confirma que este paciente, hombre de 34 años de edad, presenta un excedente de peso, ya que de acuerdo a la fórmula del peso máximo, y colocamos entre paréntesis la fórmula, el peso que se estimaría no máximo sería de 77.4 kilogramos y existe una diferencia de 14.6 kilogramos. Sin embargo, cuando se valora de forma objetiva, existen dos datos de alarmas. El porcentaje de masa grasa se encuentra en 30%, lo cual es excedente, y colocamos entre paréntesis ideal 25%, y la circunferencia del brazo cae dentro de la clasificación del percentil 95, que confirma el exceso de adiposidad. Igual colocamos entre paréntesis percentil 95 igual a 38.2, ¿no? Entonces, concluimos en la parte antropométrica que, no es cierto, todavía no, adicional, como ya para cerrar ese diagnóstico, ¿no? Ese enunciado del diagnóstico. Adicional a la exploración se está encontrando que el valor de la circunferencia de cintura es superior a 102, que nos indica un riesgo cardiovascular incrementado. En conclusión, se sugiere pertinente un abordaje que trabaje la mejoría de los componentes de la composición corporal de este individuo. Ahorita sí, nada más tal cual. De hecho, ya esto de por lo tanto se sugiere que
normalmente el diagnóstico no llega a ese punto. O sea, hasta ahí le cortamos todos los hallazgos. Pero lo voy adelantando por la siguiente situación. Entonces, a la exploración en la parte bioquímica se está observando que el metabolito de la glucosa, el ácido úrico, el colesterol total y el colesterol LDL se encuentran incrementados. Falta complementar, obviamente, aquí no dejen la redacción, ¿no? Aquí quiero hacer la siguiente aportación. Aquí me falta sumar en esto la presión arterial. Pero hasta este punto, chicas, ya estamos hablando de una persona que está cursando con síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un estado de hiperglucemia, tengo un estado de dislipidemia por dos cuestiones, colesterol total elevado y colesterol LDL incrementado, además de una circunferencia de cintura elevada y un exceso de adiposidad. Básicamente estoy hablando de un síndrome metabólico. Nada más me falta preguntar la parte de la presión arterial para terminar de llegar a así de decir. El diagnóstico preciso es un síndrome metabólico. Ahora, diagnosticado este paciente, los pasos siguientes son, recuerden el modelo del proceso de la atención nutricional. Primero tenemos toda una evaluación, llegamos a un diagnóstico, hacemos una intervención y monitorizamos y evaluamos la intervención. Entonces, ya ahorita estamos llegando a un diagnóstico cortito. Basta hasta este punto para decir, ya vamos a tomar estrategias, ya vamos a hacer el plan. No, recuerden, metodológicamente no va a ser lo correcto hasta que yo complemente con clínico y dietético, para ahora sí decir precisamente pues, cómo está la cuestión. Ahora, yo sé que algunas veces no nos da como el tiempo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? No nos da el tiempo de preguntar toda la información, tampoco podemos dejar al paciente como a medias de decir, sí, híjole, todavía no te puedo diagnosticar. Eso vería muy bonito, ¿no? Pero en este punto le podríamos decir al paciente, mira, ¿sabes qué? Por estos datos estamos hablando de esta situación. ¿Te parece si mandamos a hacer te mandamos a medir la presión para complementar y terminamos de evaluar tu parte dietética para ahora sí poder tomar un plan? Y pues ahí quedaría parte del trabajo pendiente, ¿no? Justamente. Entonces, aquí, regresando al punto, ¿qué diagnóstico podría emitir con dicha información antropométrica y bioquímica? Ya sin separar antropometría y bioquímico, sino juntándolo, sería justo el decir, con base en los hallazgos antropométricos y bioquímicos, se está se está sospechando de un síndrome metabólico derivado de la presencia de un exceso de adiposidad. Colocamos entre paréntesis el índice de masa corporal, el porcentaje de la masa grasa y el valor de la circunferencia de brazo, además del valor de la circunferencia de cintura y datos metabólicos alterados. Colocamos entre paréntesis glucosa, ácido úrico, colesterol total y colesterol LDL. Sin embargo, se considera pertinente complementar la información con preguntas que aborden el aspecto clínico y dietético para tener información más precisa y poder establecer un diagnóstico más acertado a este paciente. ¿Sale? Ahora, el segundo caso es el siguiente. Acuda a consulta paciente, hombre de 21 años, imagínense, está más chiquitito, ya que desea recibir una atención personalizada al ser recién diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1. Refiere que sus valores de glucosa en ayuno son 130 miligramos sobre decilitros y su hemoglobina glucosilada es de 7.8%. Para la evaluación antropométrica se obtuvo la siguiente información. Su estatura fue de 164, su peso de 62 kilogramos, la circunferencia de cintura 78, la circunferencia de cadera 81 centímetros, circunferencia de brazo 29.3 y porcentaje de masa grasa. Ahora,
Aquí probablemente todavía no han revisado a detalle toda la parte fisiopatológica de la diabetes. Sin embargo, les voy a decir como algunos datos que son clave en este padecimiento. Para empezar, el valor de meta de control para un paciente que vive con diabetes mellitus, ya no podemos decir que lo ideal es que esté en 100. De hecho, no podemos ser así súper estrictos. Se dice que un paciente con diabetes está en metas de control cuando está con valores entre 80 y 130 miligramos sobre decilitros. Aquí, si yo observo este valor, digo, pues rayando, ¿no? Ahora, en el caso de la hemoglobina glucosilada, 7.8%, normalmente cuando un paciente ya igual cuenta con el diagnóstico de diabetes mellitus, se dice que esté en metas de control cuando tiene un valor igual o menor a 6.5%. No obstante, dependerá dicho valor, porque dependiendo la edad y otras características importantes como comorbilidades, podemos determinar que ese valor de hemoglobina glucosilada sea un poco más permisivo. Es decir, si yo tuviera un paciente de 85 años, no le estaría exigiendo ese valor de 6.5. Yo podría solicitarle un valor mayor o podría considerar aceptando un valor de 7.5%. No es el caso aquí porque estamos hablando de un paciente de 21 años, todavía está chiquito. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que si bien el ayuno está en control para el momento que se hizo esa evaluación, de forma global el control glucémico no ha sido el más adecuado. Ahora, en cuanto a control glucémico, quiero decir, recuerden, a ver, déjenme ocultar, que no voy a hacer como la... A ver si se alcanza a ver, pero que todavía, es que no anda funcionando mucho la camarita y digo, no tengo aquí como una grafiquita. De hecho, ando con la lap en reparación, pero bueno, vamos a utilizar un poquito la abstracción para imaginar esto que les voy a escribir. La glucosa tiene diferentes patrones. La glucosa nunca está lineal, ¿sale? Entonces, si yo lo quisiera graficar, nunca estaría graficando una glucosa en ceros. A ver, voy a reintentar. Eso es muy, muy loco esto. Entonces, insisto, no, nunca sería lineal. Se conoce que existe una secreción de tipo basal, porque ese patrón basal se va manteniendo en un rango, pues más o menos en eso, ¿no? Menos de 100 miligramos sobre decilitros, en un individuo normal. Entonces se va manteniendo un poquito, haciendo como curvitas muy suaves. Sin embargo, cuando comemos, existen dos fases. Una fase donde la glucosa va a subir y otra fase donde la glucosa va a descender. ¿De qué depende ese ascenso y esa disminución? Ah, bueno, bien fácil. Cuando asciende el resultado de que hicimos una ingesta de alimentos que son fuente de glúcidos, entonces, ¿qué ocurre de manera fisiológica normal? Pues el páncreas secreta insulina. ¿Para qué? Para que esa insulina permita el paso de la glucosa al interior de la célula y cumpla las funciones energéticas. Cuando estamos hablando de la diabetes mellitus, lo que ocurre es que la glucosa asciende, pero la glucosa no desciende. ¿Por qué? Existe el problema con la insulina, ya sea porque no se secretó adecuadamente o bien no está haciendo su función. En la diabetes mellitus tipo 1, recuerden, es porque hay falla en la secreción. Entonces, normalmente el estado de hiperglucemia es sostenido.
Si no se dan fármacos sostenidos. Ahora, igual otra aclaración muy importante. Cuando hablamos del paciente que vive con diabetes mellitus tipo 1, muchas veces requiere sí o sí insulina. Y el esquema de insulinización, desgraciadamente, es de lo más variable, porque puedo tener pacientes que requieran a lo mejor una insulina basal, que va a hacer ese efecto basal de mantener la glucosa estable, y voy a utilizar insulinas prandiales. Es decir, cuando yo vaya a hacer una ingesta, me voy a aplicar insulina, minutitos previos, para que metabolicen esa carga de glúcidos que viene. O bien, hay algunos médicos que utilizan insulinas intermedias, que tienen una velocidad intermedia, o con prandiales o basales e intermedias, o sea, ahí es lo más variable. Sin embargo, todo esto lo explico porque todo eso tiene un impacto directo en mis valores de hemoglobina glucosilada. Aquí, únicamente yo viendo glucosa en ayuno 130 y hemoglobina glucosilada de 7.38, lo que me está informando a mí es que estamos teniendo todavía problemas, probablemente con esas cargas de glúcidos que vienen y esa insulina que se está administrando para poder normalizar. ¿Vale? Son 12:28, continuamos este caso la siguiente clase. Recuerden, está la tarea de investigar los valores de referencia. Yo les voy a cargar una tabla nada más. Ténganme paciencia porque ahorita la máquina me dio problemas. Se me sobrecargó con un día que estaba escaneando, se tomó el disco duro. Entonces, no sé para cuándo me quede el asunto, pero en cuanto yo lo tenga, se los cargo. ¿De acuerdo? Nos vemos la siguiente semana. Se cuidan muchísimo.